nacidos no por voluntad de varón, ni sangre, ni carne. Enfocado un poco en una versión, una traducción, una impresión de Biblia, en el que pues muchos poco conocedores de la palabra pudieran malinterpretar. Pero este mensaje puede indicarte clarísimo cuán o de quién fue el deseo de que tú existieras, de que tú estuvieras, de que tú hoy día respirase. ¿De quién fue la voluntad? Y no importando la circunstancia, la situación, ¿cuántos son los que como Moisés nacieron? ¿Cuántos no son las personas que hoy día no conocen, no entienden? Por no tener quien les instruye, quien les enseñe, como lo dice David, como en especial lo manifestó Isaías, como también Pablo en muchas ocasiones. ¿Quién atenderá nuestro llamado? ¿Quién en verdad oirá si no tienen quien le predique? Y usted diría, pero ¿cuántos son los que predicaron desde tiempo antiguo hasta hoy día? Es lo mismo que se está repitiendo. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. No todos aquellos pueden entender y recibir la palabra, por cuanto en una situación se encuentre. Basta con prestarle atención a aquel el cual Dios envió como su salvación para ti y para mí. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús, el Cristo, el enviado, el Mesías. Por ende, nacidos no por voluntad de varón, ni sangre, ni carne. Pues otras versiones, traducciones e impresiones dicen, aquellos verdaderamente, vamos a decir, en vez de nacido, engendrados. Para poderlo entender y comprender un poco más, no te pierdas este mensaje y sabrás por qué, por encima de lo estéril que estuvo la situación, lo estéril que pudieron haber puesto, provocado el vientre de tu madre. No importando por cuánto fuisteis atravesado el camino. Cuán mujer que te dio a luz y no conociste la madre. Igual los padres. Pero hay una palabra que nos da un aliento en una misma interpretación por el Espíritu Santo. Alguien ha nacido en esa condición. Alguien está naciendo en esa condición. Fue por pecado, como bien David confirmó y avaló, que en pecado fue concebido, pero fue el pecado lo que dio el deseo para que él naciera. O no hubiese dicho Dios mismo desde el instinto momento el que dijo que pondría un rey, pero el pueblo escuchó a su manera y a su forma y buscó a Saúl. Entonces, los nacidos por voluntad de Dios pueden que sean con exactitud tal cual como nació Jesús. Puede que sea tal cual como han nacido aquellos que fueron entregados y sacrificados, como aquellos que quisieron haber matado y eliminado, como el mismo Moisés, dado a ser criado por otra persona. Presta mucha atención, el énfasis que edifica a este mensaje, el desarrollo en Juan capítulo 1, vamos a enfatizar del 1 al 18. 2 puntos en específico o 2 subtemas, en que en el primero tendremos 11 virtudes. 11 virtudes en el primer subtema, 11 virtudes que conforman a los que son nacidos por voluntad de Dios y 3 componentes activos que figuran en la voluntad y o deseo, y así alguien pueda ser bueno o malo. Hay componentes activos en el deseo, en la voluntad.
Para que hoy día tú puedas respirar, tú puedas ser, para que hoy alguien exista o esté. No es a lo loco. Por encima de cuán dificultoso fue el haber nacido tú, algo de esto te enseña la palabra y te da la revelación. ¿Cuánto no somos aquello que de una forma u otra somos criados por quienes jamás y nunca en la vida nos imaginamos y pensamos ser criados y darnos esa paternidad, esa maternidad? ¿Acaso cree que fue a lo loco porque Cristo Jesús vino de una forma? Y te voy a confirmar como mismo dijo Pablo, de una misma sangre todos vinimos. Porque, en verdad, para poder ser engendrado a alguien, para poder ser embarazado a una persona, ser embarazada a una mujer, tiene que ser engendrado por un hombre. El ADN, la sangre, el fluido manifiesta en ambos continuos, juntos los dos. Te explica o busca la explicación, el porqué o para qué Dios escogió a María enviando a Jesús en el vientre de ella. No por voluntad de hombre, porque ahí en esa ocasión, José no aportó nada. Porque hasta querer salir huyendo, como pasa con muchos padres, con muchas madres. Madre entregan sus hijos antes de haber nacido. Madre alquilan sus vientres antes de tener fructificación. Madre dan por perdido y dan hasta querer matar su criatura. Padre por igual se desaparecen y no quieren dar la paternidad. Padre tiene miedo igual de continuo. ¿Qué significa o quiere decir eso? ¿Nacieron porque ellos quisieron? ¿Porque lo desearon? ¿O porque a tu Padre celestial os dio el deseo, la voluntad de que existe y sea tú quien cante, quien adore, quien ministre, quien enseñe, quien instruya? Quien pueda hacer esa solución, esa respuesta para aquellos que no entienden su situación ni su posición. ¿Cómo pudisteis haber nacido? Buscamos genealógicamente tu estatus social, tu situación maternal, paternal, para que con este mensaje quede completamente seguro, segura, confiado, confiada, que no naciste por una voluntad de alguien. Pero igual, muchos nacieron por deseo continuo propio de sus padres. Pero independientemente de esto, todo esto concordará y confirmará si naciste por deseo y voluntad de tu Padre celestial, el gran yo soy. El segundo subtema, vamos a tratar los que dan testimonio en el cielo y la tierra de los nacidos y o engendrados, infundidos, inspirados, creados, producidos, cohabitados, procreados, a los que una mujer dio a luz una vez, porque vinieron por voluntad de Dios sus 5 bendiciones y atributos que le favorecen. Hay 5 bendiciones, atributos que favorecen a los que son nacidos por voluntad de Dios. Y pues por ende confirma el mensaje que a pesar de venido por un hombre o una mujer en una mujer, no quiere decir que fue el deseo de alguien, porque ¿cómo puede explicar lo que ya te acabo de decir y lo que lee en la palabra? Y yo te puedo decir clarísimo, la descendencia, el árbol genealógico de José y María concuerdan de la misma sangre. Si se atreviesen a hacerle prueba de paternidad, ¿ustedes saben lo que iba a salir? ¿Qué ustedes piensan que iba a salir? Que eran familia, que era su padre. Sorprendentemente, porque vienen de la misma sangre, la misma genealogía. Dios no es loco. Dios no es loco. Y por tildarnos por loco a nosotros, somos más que vencedores. Dios sabe con exactitud lo que hace. Por eso muchas cosas nosotros no es menester tener que hurgar, hay que dejarlas que fluyan. Porque probablemente hoy día tratarías tú de buscarle la lógica, el razonamiento y el entendimiento. ¿Por qué naciste de tal manera?
Y tanto cuestionarte no te deja inspirar, no te deja idear, no te deja crear, no te deja innovar. Y estos son nacidos por el gran yo soy. Porque Él crea de la nada. Él hace de donde no hay. Es quien manifiesta la fe por medio de Cristo Jesús. Así que démosle gracias al Padre Celestial por este mensaje. Y cada palabra manifiesta en esta su palabra, cuán versión, cuán traducción e impresión de Biblia, no importa cuán lengua, idioma hables, el lugar o el espacio donde te encuentres, la nación o el país, reciba usted el conocimiento, la sabiduría, porque Dios mismo, nuestro creador Yahvé, el gran yo soy, no se les hiere a nadie, no se le impide a nadie. Recíbela en este momento para que sepas por qué vinisteis sin conocer un padre carnal terrenal, aún sin conocer una madre, y por ende, por encima de conocerlo, verlo, no tenerlo, y aún aquellos que lo tienen, que se te dificulta poder vivir con este amor que buscamos, aquello que ya hemos gustado del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, en tu nombre, amado Dios, creador del universo, Yahvé. Y en tu nombre, Espíritu Santo, consuelo y sello fiel, que nos enseña, que nos trae a memoria lo que tenemos que decir en el momento justo. Y en tu nombre, Jesús, Yeshua, Mesías, el Mesías Redentor, Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido. Amén y amén. Breve, Juan capítulo 1 del 1 al 18. Juan capítulo 1 del 1 al 18. Vamos a ver qué nos dice la palabra acá con Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si bien usted conoce un poquito de gramática, a lo mejor un poco de la lengua, podemos entender y comprender directo, breve, que estamos hablando de la palabra. O las acciones, los hechos del sujeto. El verbo mismo es lo que indica acción y movimiento hecho del sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Como que si estuviésemos en clase de primaria ahora mismo. Estamos hablando de alguien, un creador, un gran yo soy, pues por ende un salvador. ¿Cuál no hay forma como usted poder entender cosas semejantes de que pudiera haber nacido porque un hombre no conllevó a sus deberes conyugales? Pero, ¿cree que pudiera haber alguien en estos tiempos que naciese de tal manera o de tal forma? Igual, aquello como ya le he explicado desde un principio, ¿cuántos no son los que han sido abandonados? ¿Crees de verdad que fue un deseo del hombre y la mujer que tú naciese? Probablemente un deseo de la carne, pero no de que existiera tú hoy o yo. ¿Ve por qué el mundo está tan adverso? Porque cuando dos se ponen de acuerdo y desean, quieren, anhelan, la voluntad fluye, la carne misma se sujeta y con amor naces tú como yo. ¿Visteis cómo Ana oró y pidió, clamó, gimió? Anheló tanto y deseó tanto haber querido tener un varón. Y de fiesta es todavía de ámbito judaico celebrar por el varón. Y el varón es quien acrecienta el apellido. De habla indoeuropeo americano podemos entender que una vez el hombre contrae matrimonio, consumado es, ya el apellido de la esposa queda luego del esposo y el esposo viene dándole el apellido. Entonces esto tiene un misterio que será revelado aún con este mensaje. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho
hecho. ¿Estamos hablando de quién? De Jesús de Nazaret, el Cristo mismo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice él que él es la luz del mundo. Entonces él confirma muchas partes en la palabra, en muchos versos, en muchas citas bíblicas, a respecto de lo que Juan está diciendo acá. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, por medio a él de que todos creyesen a la luz que él predicaba. Las cosas estaban turbias, las cosas estaban oscuras, las cosas estaban quizás peor o igual que ahora, nada es nuevo. Y llegó una circunstancia, una situación que se quería entender con exactitud el por qué Juan, aquel cual se le apodó el Bautista, porque bautizó en agua. Y este que está hablando, el discípulo amado. ¿Habrían venido él porque sus padres lo desearon, lo quisieron? O tal vez porque su Padre Celestial, el gran yo soy, puso al menos en uno de los dos, en el Padre, en la Madre. O a lo mejor ninguno de los dos quisieron, pero Dios puso. Porque sabía que ese vientre era quien pariese hoy día el nombre que tú conllevas. El nombre que tienes como hija o como hijo. Verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, está confirmándolo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Se está refiriendo que él estaba dentro del sistema, porque en el sistema nunca se ha obviado, el sistema nunca ha ignorado que Dios existe. No. El sistema es hecho y está simplemente porque fue creado y manifiesto de lo que ellos entendían que debía de haber sido regido, guiado, administrado. Una nación, un país, un pueblo, un lugar, un espacio. Y ellos todos tienen dones y talento dado por el Creador, como lo confirma David en el Salmo 6:8. Verso 11, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Te confirma con esa actitud por el cual no eres acepto en el lugar o espacio donde te encuentras. No significa ni quiere decir que Dios no te ha aceptado o que no te ha enviado allí. Porque recuerden que Moisés una vez descubrió, se dio cuenta de cuál era su posición y el propósito por el cual nació. No vino por voluntad de la mujer del faraón. Mucho menos por voluntad o deseo, quizás tal vez de sus padres. A lo mejor quizá uno o dos. Pero Dios fue quien quiso que naciera Moisés. Y en el momento que él se da cuenta, entonces, a lo que él fue enviado, tanto como su propio pueblo, cuando él descubre y se da cuenta, tanto como el pueblo donde él fue criado con toda la cultura habido y por haber, no lo aceptaron. Es decir, que es incómodo en verdad poder comprender y entender que tú seas alabado y glorificado cuando eres enviado por el Padre. Casi imposible. Porque cuando tú tratas de hablar la verdad, cuando tú tratas y entiendes que se tiene que ser manifiesto el amor, como lo hizo Cristo Jesús, entonces a ti te ven mal. Eres nacido por voluntad de Dios. No vas a cambiar una nación, un país, un pueblo. No vas a cambiar el mundo. Pero sí le vas a enseñar a aquellos que nacieron por voluntad del Padre. Van a abrir los ojos, van a recibir el entendimiento y van a cumplir el propósito y el llamado por el cual el Padre los hizo nacer. Pues bien, verso 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puede una persona hacerte su hijo si no te engendró? ¿Cómo puede alguien hacerte hijo suyo si ni siquiera aportó un piquito? Porque lo entendamos, un besito a aquella mujer que te parió.
Estamos entendiendo algo cual tiene que ver y se relaciona con esa actitud del alma y el espíritu, pero bien decimos que si profundizamos e indagamos, no es a lo loco, porque de una misma sangre todos venimos. Y esto sí lo confirma. Tanto en ámbito espiritual somos nacidos nuevamente, criatura. Y tanto de ámbito terrenal, pues comenzamos a indagar y a profundizar, de una de las tribus salimos nosotros. Todos y cada uno. Verso 13. Los cuales, oigan esto, los cuales le dio potestad de ser hijos porque creyeron en el Hijo mismo que envió el Padre. Y también, oigan esto, los cuales no son engendrados, dígase, no son nacidos, procreados. De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Pero si viene no por voluntad de carne y es hecho carne, ¿por qué son estas cosas? Vamos a ver por qué el mismo Juan confirma en la primera carta, manifiesto, como lo vamos a hablar ahorita, de la carne, la sangre y el espíritu, para no tener, por más que traten de juzgar o señalar, Dios mismo manifiesta su voluntad. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren cómo Él dice aquí clarísimo, porque su plenitud, verso 16, tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí, porque era primero que yo. Pero no, hoy día cualquiera que sean aquellos cuan su fama o posición no la quieren dar por mostrar y enseñar a Cristo Jesús primero. No. Ya la canción hay que ponerle primero una cosa y por último a Jesús. Si es que hay que ponerlo. Entonces como que está raro y extraño, en verdad. No le digo que de manera natural, fluida por Dios en voluntad propia, pues surge una canción que al final diga el nombre, pero no porque usted procure decir como productor. Igual, los predicadores, los ministros, profetas, evangelistas, maestros, primero son ellos que se presentan. Y después entonces predican en todos sus mensajes, enfatizan en tantas cuantas las cosas que logran, alcancen y hacen. Y entonces como por último, para que la gente no diga nada, usando la palabra, entonces utilizan el nombre de Jesús. Extraño, muy raro. Veamos, breve y rápido, énfasis que nos edifica. Énfasis que nos edifica. O énfasis que edifica. El precio manifiesto por el fluir de alimentar el cuerpo. Es el síntoma que presentan muchos de los que nacen. ¿Sí? Muchos de los que nacen presentan este síntoma. Porque alguien así lo deseó. Nacidos, que se refiere a las personas que viven o han vivido. Personas nacidas de alto linaje o que es connatural y propio de una cosa. Es decir, propio de la naturaleza de alguien o algo. Apto o propio para una cosa, sin duda, es un nacido por voluntad de Dios o de varón. Sangre y carne. O sea que de una forma u otra, tú naciste, como muchos dicen, mequetrefe. Bueno para nada. O tal vez naciste para ser ingeniero, arquitecto, médico. Naciste tal vez a lo mejor para ser servidor, evangelista, un pastor. ¿Quién decide esas cosas? Si ni siquiera sabe por qué naciste o para qué. Si no entiende el por qué
vinisteis quizá peor o igual que Moisés, a lo mejor como el mismo Jesús. No te estoy hablando como Ana oró con fervor y pidió tanto y clamó con deseo que vino Samuel. Y en fin, mira lo que fue Samuel, profeta, dedicado al servicio del Señor. Todos los nacidos por Dios tenemos un propósito y algo que hacer en la iglesia. Todos, todos, todos y cada uno, porque la uña no es más importante que la mano, como bien lo explica Pablo, sino que todos en coyuntura formamos el cuerpo. Y el cuerpo, la cabeza, es Cristo. O sea que todo el cuerpo, evangelista, maestro, pastor, apóstoles, servicios, servidores, ovejas, rebaño, todos deben y tienen que mostrar la cabeza primero. Y ante todo, deben predicar la cabeza, deben ministrar la cabeza. Por ende, la cabeza del hogar es el hombre. Pero el hombre debe manifestar y presentar a la mujer como Cristo mostró que amó la iglesia. Entonces todo verdaderamente concuerda conforme a la palabra. Bien. Más. ¿Cómo estar seguro de que por encima de ser uno solo, o a lo mejor ni siquiera alguien quiso que tú nacieras? Eres elegido y nacido por voluntad de Dios. O sea, independientemente de que los dos estuvieron de acuerdo, o uno solo estuvo de acuerdo, o a lo mejor ninguno estuvieron de acuerdo, o tal vez ni siquiera estando de acuerdo ellos, los médicos no estaban de acuerdo, la ciencia terrenal no estaba de acuerdo y hoy día estás tú. ¿Cuántos son? He visto predicar que me sacan las lágrimas, personas discapacitadas. Y tú que tienes los brazos buenos, los pies buenos, te quejas tanto. Son cosas sorprendentes. Entonces, estas son las cosas que nos enseña sobre los nacidos por voluntad del Señor. Por estas cosas y o razones, como lógicas, profundizamos en los siguientes términos y o palabras. Nacido, nacer, nacimiento, varón y carne. Ya que el término sangre, como también el término voluntad, puedes verlo en el mensaje. La voluntad de Dios, la sangre de Cristo tiene poder y por causa de la sangre. Al respecto de todo término, sangre y voluntad, para poderlo entender mucho más, te sería bueno darte una vueltita y buscar este mensaje que lo tenemos en la página. La voluntad de Dios, el poder de la sangre y por causa de la sangre. Allí te notifica clarísimo al respecto de esto. De inmediato iniciamos con el término nacido. Viene de nacimiento ya conjugado por él mismo. Y esta proviene de nacer, verbo que se ubica en el latín como naceré. Esta proviene de nacer, verbo que se ubica en el latín como naceré, procediendo de nasci, con raíz en el indoeuropeo gene. Al respecto de parir, por su parte, nato tiene referencia en el latín natus, el cual simultáneamente remite a nacido. En ambos casos, a partir de nazi y la raíz indoeuropea gene. En ambos casos, a partir de nazi y la raíz indoeuropea gene. O sea, nacido como natus, naceré. En ambos casos. Así seguimos con el término nacimiento, palabra que deriva del verbo latín nasci y significa nacer, que a su vez es raíz de la palabra latina nativitas, traducido como Navidad, pero que se refiere específicamente al nacimiento de Jesús, que el término nativito, Navidad, viene de nacer, y pues por ende nace por causa del nacimiento del Cristo vivo, del Mesías. No fue porque alguien le dio una bendita voluntad o una gana o un deseo de haber hecho lo que usted conoce por ámbito anual, la Navidad. Está equivocado. Por ende ahí hay otro mensaje, Navidad. ¿Quién celebra la verdad? Para comprender al respecto mucho más profundo sobre esto. Para que tú veas por qué naciste. Tanto que se han preguntado muchos.
tanto que se lo han preguntado. Continuamos con la palabra varón, vocabulario que viene del latín varo, significando valiente, fuerte y esforzado, y se usa para denominar a las personas del género masculino. Por otro lado, varón es el hombre que ha llegado o alcanzado a la edad viril, que ha adquirido el vigor. Por eso usted va a ver de ámbito europeo los españoles decir, pues es viril. Significa esto. Este abarca desde los 20 hasta los 40 años. De 20 a 40 años es un varón, es viril. O sea, escuche y preste mucha atención. Hombre de autoridad, consideración, respeto, persona juiciosa, o sea, no como usted lo estaba interpretando o malinterpretando. Bien, persona juiciosa, poco experimentado, o sea, que tiene experiencia. Y otras características, o sea, además de todo esto, tiene otras características. Para buen entendimiento, una esposa, un esposo, bien, digamos, la mujer que tenga cierto XD y entienda y que puede comenzar a orar por su esposo, puede orar de 20 a 40 años, es excelentísimo. Ahora bien, ya por lo demás, cae y concuerda para tener la confirmación exacta de un hombre con madurez y temor a Jehová. Concluimos énfasis que no se edifica con el término carne, vocabulario que procede del latín caro. Carne procede del latín caro. Cuando usted ve que eso es caro, es por algo que le voy a explicar acá ahora mismo. Prestan breve y mucha atención. O carnis, con el mismo significado de carne, que en hebreo quiere decir bazar. En hebreo quiere decir bazar y en griego sarts. Y significa, oigan esto, significa lugar donde se centra el precio como el valor. Además de esto, también el costo que se basa directamente en el hombre y lo que le conforma como el cuerpo, por ejemplo. Su fragilidad y sensibilidad, eso es carne. Carne en su forma de acusativo, carnem, con M al final, porque lo que se ve es un vocablo muy conservado y que desde hace casi ya 1800 años no ha mutado su significado. Pues ya en el mismo latín tenía su doble ámbito, la parte muscular del cuerpo, así como la parte material del hombre que incita a la lascivia. Y uno de los tres enemigos del alma que representa la sensualidad y concupiscencia. Por otro lado, carne, como sustantivo femenino, es un vocablo que se refiere a un alimento que proviene de los tejidos de los animales, una cualificación de tipo comercial que aplica a los terrestres como aves o mamíferos y a los marinos como crutáceos y moluscos que se denominan mariscos. Y sí, que usted escucha bien, lo lee y lo medita, va a entender que carne es el precio cual en algún lugar o espacio como bazar, pues el hombre tiene fragilidad y sensibilidad. Todo lo que concuerda con lo que usted puede utilizar y o comer entonces manifiesta este precio. Por ende, cuando Dios dice por medio a Juan que estos son elegidos y escogidos, no que vinieron simplemente por sangre y carne, o sea, porque son engendrados por voluntad de Dios, aunque nazcan por medio a una persona. Está explicando que hubo un precio, y ese precio fue caro. ¿Y quién lo pagó? Jesús. O sea, que concuerda con esa actitud en el sacrificio que Jesús hizo, para con el término, su origen y su etimología de comprender por qué nació la palabra o el término carne o voluntad, para entender por qué tú existes, por qué yo estoy hoy día. Bien, breve. Primer subtema, como ya bien dije, 11 virtudes que conforman a los que son nacidos por voluntad de Dios. Y 3 componentes activos que figuran en la voluntad y o deseo, así alguien pueda ser bueno o malo. Sí, porque muchos nacieron por deseo, por voluntad, para maldad, no para bondad. Leer y meditar Ezequiel 16 del 1 al 7. Vamos a ver Ezequiel breve,
algo de Ezequiel. Después de Salmo, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Ezequiel. Isaías, Jeremías, Ezequiel. 16, del 1 al 7. Dice Ezequiel capítulo 16, del 1 al 7. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen de nacimiento. Se está refiriendo a un pueblo, ¿verdad? Como que si fuera una mujer. Y está hablando de un nacimiento. Es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre getea. O sea que ninguno hicieron la voluntad de Dios. Los geteos, los jebuseos, no hicieron, los amorreos no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, ese pueblo nació porque a ellos le dio su gana de crearlo, hacerlo, o porque Dios en su plena voluntad hizo que naciera. Pero ¿quiénes lo estaban queriendo a controlar, de controlar o controlar? Y en cuanto a tu nacimiento, oye bien, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo como menosprecio de tu vida en el día que naciste. No son aquellos que tal vez quizás están hoy día predicando, cuales no fueron deseo o voluntad de sus padres que nacieran. No son aquellos cuales no son o están siendo criados por padres que no fueron sus padres, digamos, de ámbito biológico, como bien dice la ciencia terrenal. Cuidado, que puede ser un nacido por voluntad de Dios. Sí, esto indica muchísimas cosas. Verso 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia y en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, oye bien, tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había nacido, pero estaba desnuda y descubierta. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo la voluntad de quien te hizo nacer. Estaba sucia, estaba sucio, te hizo nuevo. No lo ensucie. No, nadie te prestó atención. Nunca nadie pensó que tú ibas a vivir. Mesinas, siete mesinos. Voluntad de Dios. Por encima de cuanto entiendes y crees que debe ser lo natural, porque es normal que un niño o una niña nazca en un hogar, una familia, y que nada le falte, pero por amor a Cristo Jesús. Usted no se imagina que hay alguien que tú no conoces ni ves ni te das cuenta que él está como león rugiente buscando a quien devorar, evitando que tú descubriese que naciste por voluntad de tu Padre Celestial. Porque una vez lo descubrí y te das cuenta, surgen estas cosas. Ahora vamos para que entienda que sí está escrito. Juan capítulo 1 completito. Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Números 23 del 11 al 20. Primera de Juan 2 del 1 al 13 y Proverbios 8 del 12 al 22 te confirma y avala con exactitud este su mensaje. Por eso leí el primer y poco pedazo de la palabra para así poderlo entender. Primero, las 11 virtudes que conforman los que son nacidos por voluntad de Dios. Ciertas virtudes se manifiestan por menos que otros quieran que no se haga. Esto se manifiesta. ¿Cuál es la primera virtud? Innovación. Siempre quiere innovar. Y O es novedad. Y O progreso. Donde quiera que vaya o permanece. Esto indica que eres nacido por Dios. No hay equívoco. No lo hay, no existe. Cuando eres la innovación donde llegaste, cuando procura y busca crear, eso hace de manifiesto que naciste por voluntad de Dios. Segunda virtud, creación. Hay una creatividad, instauración o producción siempre en sus decisiones y o hechos están dispuestos a crear de la nada
ya que fueron creados de lo que no se ve. Como fuiste creado y viniste por voluntad del Padre, no hay herramienta, no hay la manera, no hay la forma, no hay la idea. Y de repente tú la creas. ¿Qué significa eso? Naciste por voluntad de tu Padre Celestial. Tercera virtud, idear. Jamás cesan de dar ideas, jamás. Oye, un nacido por Dios todo el tiempo está dando una idea para bien. Siempre tiene una idea por encima de que está todo cual si fuese color oscuro que no se ve nada. Creas una idea. Naciste por voluntad de tu Padre Celestial. Cuarta virtud, emprender. En algún que otro momento mantienen la disponibilidad de lanzarse. Un emprendimiento para sí mismo, o para alguien, a algo u otros, siendo activado, teniendo un nuevo comienzo. Es decir, que siempre está tratando de lanzarte o que alguien se lance porque tú crees. Tú confías que se puede. Y está incentivando a los demás al bien, a lo bueno. Esto indica que naciste por voluntad de tu Padre Celestial. Quinta virtud, liderar. ¿Porque le da la gana o porque se quiere sentir líder? No, escuchen esto. Se dan a sí mismo por los demás, sin importar los agravios u obstáculos, para guiar y llevar a los demás a donde tienen que llegar. Bueno, donde deben y pueden llegar igual. Se encargan de sí mismo, de liderarlo y decirle, sí, tú puedes, ven, vamos a hacerlo. Es allá, tú tienes que estar allí. No es porque te lo merezcas, que te sacrificaste, te esforzaste. Merecen verdad, por justicia, ser quien debe estar en cual o X posición. Y comienza a liderarlo. Bien. Sexta virtud. Dios, son 11, wow. Instruir. En la mayoría de los casos, su mayor deseo es que todos reciban las instrucciones correctas, por lo que se atribuye a hacerlo sin condición para informar e ilustrarlos. O sea, se toma de ejemplo a sí mismo e instruye a los demás. Indica que eres nacido por Dios, por su voluntad. Séptima virtud, exhortar. Jamás quedan como que si lo que o no le importase, ¿sí? Jamás quedan como que si no le importase esa persona donde estén. O sea, no se quedan como que no le importa nada. No. Sino que en lo privado e íntimo le refiere la solución y o respuesta al problema, incitándole y o aconsejándole al bien. Siempre tú lo ves, siempre tú la ves, incitándole. La solución al problema indica que naciste por voluntad de Dios. Y esto te da ay Dios, clarísimo, cuál llamado ministerio tiene. Al servicio que debe o puede servirle al Señor. Octava virtud, enseñar. Sirve como medio, transporte, señal y signo vital a la salida a cualquier problema. Porque su enfoque es que porque su enfoque es que todo lo puede en Cristo que los fortalece. Más aún lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. O sea, que enseña a los demás que por encima de que nosotros no podemos, Él sí puede. Dios puede. Entonces, esto indica que eres nacido por voluntad del Señor, nuestro Padre Celestial. Novena virtud, la fructificación. Esta virtud me agrada muchísimo. La fructificación de lo estéril que quisieron tornar las cosas, en especial el vientre que te parió. Quisieron esterilizar el ambiente. Quisieron manifestar estéril el lugar o el espacio. Tal vez a lo mejor la persona. Mas sin embargo, Dios lo fructificó. Y hoy día estás. Hoy día estoy. Indica que nacimos por voluntad de nuestro Padre Celestial. 11ª virtud,
ser aceptado por Dios y los que le dio potestad de ser hechos hijos de Él por medio a su Hijo Jesús. Es decir, que no hay que tratar de convencerlo, sino que se arrepienten y se convierten. Porque nacieron por voluntad del Padre, por voluntad de Dios. No hay que decirle mucho. Simple y llanamente descubrir la palabra y saber y entender y ver los mensajes como la Biblia, la palabra misma del Señor, de inmediato se arrepienten y se convierten. Y esto manifiesta estas virtudes. Segundo, los tres componentes activos que figuran en la voluntad y o deseo, y así alguien pueda ser malo o bueno. O sea, que estos componentes activos figuran en la voluntad o el deseo. Primer componente activo, varón y o mujer. Segundo componente activo, sangre y o fluido. Tercer componente activo, carne y o precio o caro. Estos tres componentes, valga la redundancia, se componen a sí mismos para que el deseo o la voluntad pueda manifestar que alguien venga en el vientre de alguien, o sea de manifiesto en especial Dios. Segundo subtema, los que dan testimonio en el cielo y la tierra de los nacidos y o engendrados, infundidos, inspirados, creados, producidos, cohabitados, procreados, a los que una mujer dio a luz una vez, porque vinieron por voluntad de Dios, sus 5 bendiciones y o atributos que le favorecen. Un nacido por Dios tiene bendiciones, tiene promesa. Un nacido de Dios tiene herencia, un nacido de Dios tiene atributo. Y podemos identificarlo breve y fácil. Cuando estas virtudes se manifiestan, busquemos estos atributos, porque tienen que estar por ahí. Eso es por regla, eso está ahí. Entonces, no hay equívoco. La persona es dificultoso que hoy día tú te le acerques al Padre en el juicio final. No, porque fue el pastor que cometió el error. No, porque fue el profeta que me profetizó. No, caballero, no estamos para eso. Para eso estamos antes de Cristo Jesús. Que no hubo uno que naciese para sacrificarse a sí mismo como lo hizo Jesús. Pues por ende, aquí le va. Para esto hay que leer y meditar Salmo 27 del 3 al 5. Vamos a verlo breve. Salmos 27 del 3 al 5. Salmos 27. Salmos capítulo 27. Amén. Bendito sea el Señor. Salmos capítulo 27 del 3 al 5. Nos dice, del 3 al 5. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice David, ¿verdad? 4, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Buenísimo. Oiga esto ahora, oiga, escuche el versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y si bien usted lee el verso 1, 2, ahora escuche esto. Por eso lo puse del 3 al 5. Ahora oiga esto, lo que dice David. ¿Por qué le está hablando estas cosas? ¿Ve? ¿Por qué muchos no nacen porque alguien le dio su gana o su deseo? Por encima de que naciésemos y la sangre confirme que naciste en el vientre de María, en el vientre de José, y tenga el ADN, el ácido desoxirribonucleico, desoxirribonucleico, gloria a Dios, o la paternidad. Mira esto, dice David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Usted no cree que David investigó un poquito de cómo él nació y por qué? ¿Se acuerdan cómo él dice? Fui concebido en pecado. Atienda. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,
para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque él dice mis carnes, si es una sola carne que tiene. Significa que él está diciendo lo que costó un precio, lo que costó un valor, lo que parece estar en la tienda o en el bazar. Que alguien por sencilla debilidad y o concupiscencia porque le da su bendita gana, quería que David muriera. Eso es carne. Y eso indica y quiere decir que nacimos por voluntad del Padre. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 8, breve, para poder entenderlo un poquito más al respecto. Primera de Juan, la primera carta de Juan, antes del Apocalipsis o el libro de la Revelación. La primera carta o epístola de Juan, el capítulo 5, del 1 al 8. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ¡pum! ¿Cómo podemos? Vamos a tomarle la paternidad a Dios para ver si somos hijos de Él. ¿Ves? Pero si indagamos y profundizamos históricamente registrado, los registros antiguos, que vamos a concordar que somos nacidos del primer hombre. ¡Wow! Pero en fin, para nacer de nuevo, hay que haber nacido por voluntad del Padre. No solo únicamente, escuchen esto. Y todo también el que ha sido engendrado por Él. ¡Oh! ¿Cómo? Oye. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, todo aquel que ama al que ha sido procreado, engendrado, también ama al que ha nacido por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son penosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es nuestra fe? Lo que se habla, lo que se manifiesta por el qué. La acción, el hecho que se habló de quien vino a salvación nuestra. Está hablando de Cristo Jesús. ¿Quién es que vence al mundo? Dice el verso 5, una pregunta. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Santo Señor. Colosenses, capítulo 1, del 13 al 29, para mayor y más grata confirmación exacta al respecto. Entonces, primero, los que dan testimonio en el cielo y la tierra de los engendrados y o nacido por voluntad de Dios. Primer testimonio en el cielo, el Padre eterno, Dios Yahweh. Segundo testimonio en el cielo, el Verbo, la acción misma manifiesta por la palabra de Jehová, que es Jesús, su Hijo amado. Tercer testimonio en el cielo, el Espíritu Santo. Primer testimonio en la tierra, el agua. Segundo testimonio en la tierra, el Espíritu mismo. Tercer testimonio en la tierra, la sangre. Estos tres concuerdan, porque si profundizamos y estudiamos de una forma u otra, vamos a concordar. ¿Cómo se le puede hacer la paternidad a tu alma y a tu espíritu para ver si eres hijo de tu padre? No se puede, ¿verdad? Pero se le hace a la sangre, ¿verdad? Pero, ¿cree que no se puede hacer prueba de paternidad al alma y al espíritu? Claro, si tu espíritu y tu alma consciente manifestar las virtudes, en manifestar y hacer y o dar el fruto del espíritu, que es espíritu, no es sangre simplemente, eres hijo del Padre Celestial. Entonces sí hay forma como hacer prueba de paternidad espiritual. Así que, esto lo confirma y esto lo dice clarísimo la palabra misma en esta cita bíblica que te he dado. Porque no solo por agua y sangre vino Jesús para que nadie esté hablando y diciendo, sino también vino por confirmación de que tres dan el testimonio en la tierra y en los cielos. Lo dice clarísimo en esta cita, todas y cada una. Segundo, las 5 bendiciones y o atributos que le favorecen a los nacidos por voluntad de Dios. ¿Cuál es esta primera bendición y o atributo? Herencia de Jehová. Herencia de Jehová.
Lo dice claro la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque de herencia de Jehová son, ¿quiénes? Los hijos. Porque herencia de Jehová, ¿quiénes son? Los hijos. ¿Pero cuál es hijo? Lo que Él quiere que nazcan para hacer su voluntad. ¿Lo has oído? Nada más tienes que leer las citas que te he dado acá y lo vas a confirmar. Segunda bendición y atributo, como saeta en la mano del valiente, son los hijos de Jehová. Usted se imagina el valiente, usted se imagina a sus padres, o un padre o una madre que ve acaecer sobre su hijo el mal, ¿lo va a dejar? ¿Usted ha visto algún padre, alguna madre que ve que un ladrón va para su casa y se quede con las manos cruzadas, algo hace? ¿Y de dónde famosamente le dice a la persona? No, porque el instinto el que habla, el momento el que habla. Es el amor a la protección del que ama, que habla. Porque ni siquiera tiene que atravesar o pasar por esos momentos, por ese espacio. Y aún así, tú te das por ti mismo. Y es como que tú tienes en la mano el arma más poderosa y más grande. Porque tú te sientes fuerte. Porque fue una herencia que Jehová te dio como hijo. No todos somos padres, no todos somos madres. Prestar mucha atención a eso. Tercera bendición y atributo. Cosa de estima es el fruto en el vientre, quien viene por voluntad de Dios y nace. ¿Cómo le dijeron a María? ¿Cómo le dijeron a María? ¿Por qué? Porque hubo manifiesto una virtud. Cuando Jesús estaba caminando, que la mujer del flujo de sangre, esta mujer pagó todo el precio habido y por haberlo y no le sanaron. Sangre. Entonces manifestó de inmediato Cristo Jesús diciendo, porque virtud salió de mí. ¿Qué salió de Jesús? Virtud. Otra y algunas traducciones e impresiones manifiesta por el mismo Espíritu Santo. Entonces, la virtud que manifiesta y enseña estas cosas hace por entendido de inmediato que cuando Elizabeth vio a María, hay una canción que le escuché un momento, no sé quién que la canta en verdad, que habla sobre esa virtud. Bienaventurada eres, mujer. Bendito tu vientre, Jesús. Es de bendición, cosa de estima, el nacido por Dios en el vientre de la mujer, porque porta la virtud de Dios, lleva la virtud de Dios. Cuarta bendición y atributo, vencen al mundo. Quinta bendición y atributo, creación de Dios por Él y para Él, en vida eterna por medio, a quien nos justificó y nos hizo nacer, hecho nuevo con su Espíritu Santo, Dios de los cielos. Gran yo soy, misericordioso Dios. Creo que queda más claro que el agua, como dice un adagio, como bien coloquial, popular, en un lenguaje llano, se habla o se dice en tu pueblo, o tal vez en tu nación. Más claro que el agua no canta un gallo. Aleluya. Bien has oído el mensaje, los ha meditado y aún no ha consentido en leer las citas bíblicas, la palabra misma, que es lo que te trae a tener fe, que eres nacido por aquel que te engendró en el vientre de tu madre, por encima de las vicisitudes, las dificultades, los agravios, la esterilidad o lo estéril que pudo haber estado el vientre, como la situación, la circunstancia, el lugar, el espacio, de que no existiera hoy día. Pues damos gracias porque esto confirma y avala que no estás descarriado, no estás descarriada, simple y llanamente es que hay algunos que otros no nacidos por voluntad del Padre, que se quiere lucrar del rebaño, de la iglesia, de los elegidos, de los escogidos. Por esto, gracias, Señor, te damos por reconciliar nuevamente y restaurar, reedificar
Cada persona que en este instante pues ya consintieron en su corazón y en su alma creer y confesar, profesar con sus labios que nacieron por voluntad tuya, no de hombre, Señor, aceptando a Cristo Jesús como Señor y único Salvador y Redentor, mediador entre tú y Él, entre tú y nosotros, Señor, sellando con tu Espíritu Santo, manifestando y creyendo en el corazón para vida eterna. Padre eterno, Dios del universo, nuestro Padre celestial, gracias por restaurar vida en ese instante, por las almas, Señor, rescatadas, porque nacieron por voluntad, por tu voluntad. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tú dices, Señor, no lo dijo hombre. Deja que el Espíritu de Dios te siga ministrando.